días, estimados oyentes. Gracias por sintonizar Radio Flash y este programa que comienza ahora, Caminemos Juntos. Es el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Y estamos aquí en la mesa, en el panel de debate, Félix, Miguel, Manuel, quien les habla José, y regulando los controles del equipo, Roberto Molina. Y ahí va el tema ahora, participación. Es una palabra que quizás usamos mucho en la vida espiritual, quizás también en la vida cotidiana, pero que tiene connotaciones quizás más amplias que las que normalmente le damos, por lo menos en el ámbito espiritual, en el campo espiritual. Entonces, este es el tema de hoy, la participación. Como decía José, hay palabras que son generadas o que fueron generadas a través del tiempo como propias de CAF. La participación con un sentido totalmente distinto al que se usa habitualmente. Yo puedo participar en un torneo, en un festejo, puedo participar en una fiesta, puedo participar en un partido político, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la participación a la que se refiere o nos referimos dentro de CAF tiene un sentido totalmente distinto. Y en términos muy amplios podemos decir es tomar conciencia de que somos parte de algo mucho mayor. Y hay otro término que también vamos a usar en esta exposición probablemente, que es el concepto de separatividad. Separatividad no existe en el diccionario. Separatividad también es un concepto propiamente de CAF, que indica un poco la distancia que existe naturalmente entre el entorno propio de una persona y el entorno mayor, que significa la sociedad, que significa el país, que significa el mundo, o por ejemplo, en este momento, la guerra entre los países que están en guerra. Es decir, una cosa es mirar las cosas en la televisión y verla simplemente como espectador, y otra cosa es sentirla dentro de sí como parte, sentirse, por así decirlo, como parte de ese dolor que sufre la gente que está viviendo esos momentos tan difíciles. Sí, quizás haya que aclarar un poquito también los términos para que uno mismo no se pueda confundir. Hay una palabra también que a veces usamos mucho, que es la empatía. Es decir, habíamos hablado antes también aquí en este programa de empatía. El diccionario dice sentir lo que otro siente. Si siente dolor, si siente pena, si siente angustia. Entonces, ponerse en los zapatos del otro, como normalmente o comúnmente se dice, para poder comprenderlo, entenderlo y también ayudarlo. La participación quizás va algo más allá que la empatía. No es solamente una persona, es sentirse parte de un todo. Y claro, quizás todos nos sentimos parte de este mundo y la guerra en el otro lado del planeta nos afecta a nosotros también, porque vemos las bombas, porque vemos el sufrimiento de la gente, porque vemos el llanto de niños y cosas así. O sea, el dolor ajeno o el sufrimiento ajeno, a medida que el mundo avanza, que la globalización se hace más completa, nos llega a los seres humanos, quizás a todos. Pero participar, no solamente viendo una noticia, me parece que es parte de nosotros ese mundo. Si hay países en guerra, contrincantes, nosotros somos parte de los dos sectores. Quizás los que atacan y los que se defienden o contraatacan. Y en medio de eso está la espiritualidad y el alma del ser humano. A mí me parece que si nosotros nos ponemos en la posición de ser almas todos, como un solo cuerpo de almas, es una forma de querer ampliar nuestro estado de conciencia y pensar un poco que sí, que todos los seres humanos, todas las almas que estamos aquí, somos parte de un mismo cuerpo.
somos una misma unidad. Sí, es un temazo realmente, porque la parte comprensiva, racional, intelectual nos puede hacer una mala pasada, porque a veces creer que uno entiende algo puede suponernos o parecernos de que lo hemos realizado, y en realidad no es así. Uno se da cuenta por la propia conducta que a uno le falta mucho. Es decir, una cosa es comprender que formo parte de un mundo mayor y que ese mundo mayor no está separado de mí y que lo que yo hago influye allí y viceversa. Todo eso está muy bien, pero ¿cómo vivo? ¿Qué significa realmente lo que está ocurriendo aquí y allá? A mí me parece, o yo lo asocio, con el crecimiento del amor, de un amor puro. Una madre, independientemente de la edad que tenga ella y que tengan sus hijos, cuando son chiquitos se nota más, pero después es siempre ella está con sus hijos allí donde ellos estén, los vea físicamente o no, y a veces sabe a distancia qué le está pasando a fulano o a mengana. Entonces yo lo asocio un poco con eso. A veces nuestra ilusión de ser un ente separado y distinto, como bien se decía recién, yo estoy aquí y la guerra ocurre en la otra punta del globo, en las antípodas, yo creo que no es tan así. El mundo es una unidad. Nosotros lo hemos separado para comprender mejor, para poner nombres, para asociar, para poder trabajar, para poder entendernos. Pero no, esa separación es solamente mental. No existe esa separación. Y cuando uno ataca a otro, un país ataca a otro, una persona ataca a otra, yo me siento ofendido y le doy una trompada a otro, lo único que estoy demostrando es que no me doy cuenta, que estoy separado, más allá de toda la teoría que yo tenga. Entonces hace falta un gran esfuerzo interno, que no es empujar algo, no es hacer fuerza. La tarea es simplemente ir simplificándose, ir tirando barreras hasta darnos cuenta, hasta comprender vivamente, hasta formar parte de, como se decía recién, de un mundo mayor que siempre estuvo ahí. A partir del concepto del que nosotros hacemos referencia de participación en CAF, ¿no es cierto?, que difiere sustancialmente del término que utilizamos habitualmente, puede confundirse el concepto de participación con el de caridad. Y hay una amplia diferencia. ¿Por qué? Porque la caridad es descubrir en nuestro contexto inmediato a quienes necesitan más que lo que yo necesito y que necesitan de nosotros, y nos mueve a responder a esa necesidad. Eso es caridad. Pero cuando hablamos de participación, hablamos de un contexto que no tiene límites. En todo momento se ha mencionado acá que nosotros somos parte de una totalidad tan grande que abarca a la humanidad toda. Y eso, en términos de CAF, muchas veces hablamos del cuerpo místico, es decir, ese cuerpo que integra a todas las almas, aunque no sea tangible, aunque no sea visible, aunque no sea palpable, pero que realmente funciona como una unidad. Entonces, cuando alguien sufre en un determinado lugar, otra alma también la siente cuando participa de ese dolor. Sí, a mí me pareció muy bueno lo que se estaba diciendo, lo que se está diciendo, y me parece que también hay un paso, un punto importante para poder avanzar en la participación. Así como se decía que hay un conocimiento mental, intelectual de la situación y que eso no es necesariamente participación, hay que ver que a veces tenemos ideas que justificamos, con las que justificamos nuestras acciones.
Si me enojo con alguien, es posible, o me parece una situación injusta, es posible que mis ideas me lleven a justificar todos los actos o todas las acciones, todas las cosas que hago en pos de que, bueno, que tengo razón. Me gustaría que por ahí uno pusiera en duda un poco lo que cree. No para justificar las acciones que no están bien de los demás, sino para saber si estamos actuando de una forma limitada o podemos hacerlo de una forma más amplia. Esa forma, quizás de conocerse, de conocer los propios pensamientos, las propias acciones, los propios sentimientos, quizás haga que poco a poco vamos ampliando nuestro círculo, nuestro entorno, nuestro ámbito de lo que somos, para que no seamos una persona aislada solamente aquí, sino que a medida que vamos progresando, vamos incluyendo más y más partes de nuestro mundo. Quizás con eso de no justificar todas las acciones o todas las ideas que tenemos, pueda ser una puerta que nos abra a una amplitud grande donde podamos comprender de otra manera nuestro mundo. Hay un ejemplo un poco fuerte del siglo pasado de una mística cuyo nombre era Simone Weil. Y en la Segunda Guerra Mundial había países en guerra, obviamente, donde había restricciones impuestas sobre la alimentación. Era muy difícil conseguir alimentos. Habían raciones. Y ella estaba en un lugar donde ella podía comer todo lo que necesitaba. Sin embargo, ella se privaba de aquellas cosas que las personas que estaban en los países en guerra no podían comer. Mucha gente no la entendía, porque si ella tenía toda a disposición, ¿por qué iba a jugar con su salud? ¿Por qué se iba a enfermar usando las escasas raciones de que usaban los países que estaban en guerra en un lugar en que ella no estaba en esas condiciones? Sin embargo, ella lo hizo conscientemente, para vivir lo mismo que estaba viviendo esa gente. Sin llegar a esos extremos, traigo como un ejemplo y también como una referencia. Uno dice, bueno, pero hay que ser un gran ser para hacer una cosa así. Yo creo que sí, hay que ser un gran ser. Pero en cosas mucho más pequeñas nosotros podemos hacer cosas similares. Por ejemplo, el uso del agua. Si tengo agua a discreción, yo abro la canilla y tengo todo lo que necesito y quiero y lo que me sobra y por ahí la dejo corriendo, quiere decir que no me doy cuenta. No solo que hay que economizar el agua porque cuesta dinero, sino porque hay gente en otros países que no tienen agua. Tienen, con mucha suerte, 1 litro de agua diario por persona. Para todo, para comer, para limpiarse, para todo. Entonces, si cuando yo estoy abriendo la canilla también me acuerdo de eso, voy a usar el agua que necesito, pero no más. Y es un modo consciente de participar, de tener en cuenta al otro, aunque ese otro o esos otros yo no los conozca físicamente. Tengo nada más que una noticia lejana, pero de esa manera acerco sus vidas a la mía. Quizás también sería interesante pensar que no todo hay que hacerlo consciente intelectualmente, es decir, acordarme vez por vez de todas las personas que necesitan agua, alimento, comida, abrigo, trabajo, todo eso, ¿no? Sino que quizás cuando se incorpora la forma de actuar, eso se hace natural. Yo me acuerdo una entrevista que le hicimos a una señora que escribía cuentos y por ahí se le preguntó, cuentos para niños, ¿usted piensa en la formación de los chicos cuando escribe? Y dijo, bueno, ya es algo natural, no es que estoy pensando en la formación de los chicos, sino que ya
en el estado que uno ya quiere hacer las cosas, eso sale naturalmente. Siempre tiene el cuento o una moraleja, una enseñanza, algo que aporta al crecimiento humano de los chicos, y no necesariamente lo está pensando deliberadamente cómo hacerlo, ya es una cuestión como natural. Quizás así también sea la participación, a medida que vamos asimilando las cosas, bueno, vivimos en participación, sin necesidad de estar pensando, estoy participando. Tal vez pueda ser útil. Bueno, tal vez recorriendo a parte de la enseñanza que yo memoricé porque me pareció que es importante encarnar eso. Dice así: cambios de actitud y de conducta que parecen insignificantes y considerados aislados van cambiando el trazo del destino hasta que en un momento dado producen saltos cualitativos en la vida interior del alma y en la sociedad. Y a mí me parece justamente que cuando no tenemos una visión realmente trascendente y pensamos y actuamos de manera muy baja, muy insignificante, creemos de que no tiene importancia lo que hagamos, pero esta frase que repetí recién dice que sí, que podemos tener esperanza de que esos pequeños cambios, que a veces no le damos importancia, puedan surgir y asegurarnos que estamos participando. Ahora bien, si nosotros muchas veces me ocurre, y puede ocurrir a quienes están escuchando, el tema sobre la participación, que reflexionando sobre ello se pregunten, ¿cómo sabemos nosotros cuando realmente estamos haciendo algo o estamos actuando y realmente lo hacemos con un sentido de participación? Entonces podemos pensar, ¿qué es lo que nos mueve? ¿Nos mueve el instinto? Es decir, el hecho de actuar instintivamente porque estamos acostumbrados a hacerlo de una determinada manera, simplemente natural, sin pensar, sin razonar, sin nada. O bien lo puedo hacer porque necesito el reconocimiento, necesito que sepan que yo estoy haciendo algo por alguien o por algo que sea de gran envergadura o por lo que sea, ¿no es cierto? Es decir, el reconocimiento. O bien porque en mi alma hay algo que me dicta en mi conciencia la necesidad de brindar todo lo que puedo hacer por lo que está ocurriendo o las necesidades que se presentan ante mí. De esa manera, entonces, puedo de alguna manera ir reconociendo poco a poco cómo se va abriendo mi estado de conciencia a una dimensión que no es la habitual que tenemos todos los días. Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, los invitamos a los oyentes a disfrutar un poquito de música y volvemos aquí para que sigamos caminando juntos.
La canción lleva el título de Ballade pour Madeleine, Balada para Adelina. Es una pieza instrumental de 1977, compuesta por el compositor Paul de Senneville. Paul de Senneville compuso la pieza como un homenaje a su hija recién nacida, Madeleine. Este sencillo, esta grabación, vendió alrededor de 22 millones de copias en más de 30 países. Y el pianista Richard Clayderman también la llevó a la fama con numerosas interpretaciones. Este pianista, Richard Clayderman, nació en París en 1953 y es especializado en música ligera y uno de los más exitosos a nivel mundial, con más de 70 millones de discos vendidos, siendo premiado con 267 discos de oro y 70 discos de platino, y habiendo realizado más de 600 conciertos alrededor del mundo. Y este intérprete, este pianista, es conocido especialmente por su interpretación de la balada para Adelina. Hemos escuchado entonces Ballade pour Adeline, por el pianista Richard Clayderman y obra compuesta por Paul de Senneville. Estamos en el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Para escuchar en vivo a través de internet, poner en la barra de direcciones fm-medio-flash.com, todo con minúscula. Hacer clic donde dice en vivo. Para escuchar en diferido, poner en el buscador CAF Caminemos Juntos. Luego hacer clic en la solapa donde dice videos. Para informarse sobre el camino en la web, www.caf.org, o bien el correo para nosotros, los integrantes de la radio, infocaf@gmail.com. Los teléfonos, el fijo de la radio 03546 420 007 o bien el 15 53 81 09 o 15 53 81 12.
canción muy conocida, Blowing in the Wind. Es una canción del músico estadounidense Bob Dylan, publicada en 1963. Aunque ha sido descrita como una canción de protesta, posee una serie de preguntas retóricas sobre temas como la paz, la guerra y la libertad. Hay un verso en esta canción que dice: "The answer, my friend, is blowing in the wind". La traducción sería: la respuesta, amigo, está soplando en el viento. Esto ha sido interpretado en forma distinta, como una forma medio impenetrable y ambigua. La respuesta es tan obvia, sería una forma, que está justo en tu cara. O la otra respuesta es tan intangible como el viento. La versión esta de Blowing the Wind de Bob Dylan es de una guitarrista, está interpretada por una guitarrista, Stephanie Jones. Continuamos en el programa Caminemos Juntos. Aquí estamos, este es el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Aquí estamos en la pantalla de Zoom con nuestra entrevistada, está en Buenos Aires. Su nombre es Adela Bash, creo que se pronuncia así, Adela Bash. Perfecto. Dolly, le decimos Familiarmente. familiarmente y amigablemente. Ella es miembro de CAF y es escritora. Hace muchos años que es escritora, nos dice que hace 32 años que escribe. No, desde que tenía 43 32 años. Claro, 43 años. 43 años. 43 años, sí, de la edad de 32 años, así es. Así es. Bueno, buenos días, Dolly, ¿cómo le va? Gracias por ¿Qué tal? este tiempo. No, al contrario, es un gusto estar acá con ustedes. Gracias. Y con los que están escuchando también, por supuesto. A mí me sorprendió grandemente que usted me dijera que había empezado a escribir formalmente, digamos así, a la edad de 32 años. ¿Nos puede contar un poquito cómo empieza esa chispa interior por la literatura, por escribir literatura? Yo siempre tuve una inclinación por la literatura. Empecé a escribir en realidad cuando era bastante chica. A los 7 años ya estaba escribiendo poemas. Y escribí durante toda mi infancia. Fundamentalmente poemas. También trataba de escribir algún cuento, y otras cosas, pero lo que más escribía era poemas. Y cuando llegué a mi adolescencia, parece que ese hilo de la escritura un poco se cortó o se trabó. Ajá. Y yo intenté seguir escribiendo y no lo logré. Estudié la carrera de letras en la Universidad de Buenos Aires. Eso me puso en contacto con mucha lectura, por supuesto, mucha lectura, pero nada de escritura. Ajá. Poco tiempo después de terminar la carrera, la vida quiso que yo tomara contacto con este camino que es CAF. Yo ingresé y un tiempo después, unos 2 años después, esta dificultad que tenía para escribir parece que se resolvió. Despertó, sí. Despertó. Sí, Despertó el talento. se despertó esa capacidad que estaba dormida. Ahí yo empecé a escribir con fluidez, escribí un primer libro, que era una obra de teatro, que se pudo estrenar, apenas la terminé de escribir. Me acuerdo que el grupo que le iba a representar, el grupo de actores, me pedía que yo le diera cada escena que escribía y la iban ensayando. Yo escribía y se los daba, escribía y se los daba. Bien rápido, ¿eh? Y ellos ya habían conseguido una sala y tenían apuro por estrenar. Entonces iban ensayando a medida que yo escribía prácticamente. Una cosa bien dinámica, aparecía en la escritura y nomás en la representación. ¿Qué pasó ahí? Sí. Yo quisiera decirle un paréntesis, hacer una interrupción, porque a mí me encantó el título de esa obra de teatro, como recién nos dijo Dolly. Abran cancha, aquí viene el Quijote de la Mancha. Entonces es una obra,
No solamente la rima, la dinámica, la energía, la calidez que tiene para los chicos un título así. Pero además porque usted nos había comentado de la forma en que estaba escrita esa obra. ¿Cómo estaba escrita? Es decir, Estaba escrita con rima, o sea, estaba escrita, podemos decir, en verso, y en un lenguaje muy coloquial. Yo traté de escribir no en un lenguaje académico, no en un porque uno piensa en el Quijote y piensa en erudición. Yo traté de dejar de lado eso y escribir en un lenguaje que tuviera mucho humor, que realmente resultara gracioso y que los chicos no sintieran ajeno. Claro. Traté de escribir en un lenguaje que pudieran sentir los chicos y las chicas como muy cercano, un lenguaje que era parte de su vida, el lenguaje que ellos hablan, ¿no? ¿Y eso lo percibió usted en esa primera representación que hubo en los chicos? Lo percibí. También tiene que haber recibido retroalimentación de los padres, no solo de los chicos, ¿verdad? También recibí de los padres. Y la verdad que la retroalimentación que recibí fue un estímulo para mí, para seguir escribiendo, y también para tratar de publicar ese libro que aún no estaba publicado. Porque bueno, yo veía que los chicos se interesaban mucho, que los disfrutaban mucho. Eso es lindo. Incluso que a veces salían del teatro y en el mismo hall empezaban a hacer ellos lo que actuaban de alguna manera. Claro. ¿No? Sí, hacer de cuenta que eran ellos los personajes. Claro. Ahí, sí, perdón. Sí, no, y los padres me decían de cómo los chicos habían disfrutado, de cómo les había interesado. Eso para mí en ese momento era muy importante, tener esa vuelta, digamos. Claro. El feedback. Sí. Ahora, una pregunta. Usted nos dijo que esa obra fue publicada o fue representada antes de haber sido publicada. Pero también nos contó un poco la anécdota de cómo fue su relación con las editoriales. Que eso también es interesante, ¿no? Sí. Bueno, yo trataba de publicar, me fijé a ver qué editoriales podían publicar libros para niños y empecé a ir a golpear la puerta y siempre me decían lo mismo, ¿no? No publicamos teatro y tampoco publicamos poesía. Ponían en una misma bolsa el teatro y la poesía, que para mí los dos son géneros sublimes, ¿no? Pero fíjense que tanto el teatro como la poesía tienen mucho que ver con el habla, con algo oral, ¿no? Sí. Porque está bien, los dos se pueden leer, pero el teatro alcanza su máxima expresión cuando es representado. Claro, y a mí me parece que la poesía alcanza su máxima expresión cuando es recitada, cuando se dice, ¿no? Así es. Bueno, pero estos dos géneros, las editoriales me decían, no publicamos. No publicamos teatro porque no se vende. Claro. Yo podía darme por vencida, pero bueno, soy persistente. No se dio por vencida. No me di por vencida. Y bueno, menos mal que no me di por vencida, ¿no? Es algo que yo celebro, haberme animado a persistir y a insistir y a seguir, hasta que finalmente lo logré, ¿no? Sí. Y nos decía que tiene muchos libros publicados. ¿Cuántos son? Son alrededor de 80, más o menos. 80. Pero uno menos. La aceptación empezó a partir de que de alguna manera tuvo repercusión la primera representación teatral que se hizo de la obra, ¿verdad? Sí. Creo que empezó ahí. Creo que si no hubiera ido bien esa primera representación,
nada hubiera sido como fue, ¿no? Si esa primera representación hubiera sido de alguna manera un fracaso, si los chicos se hubieran aburrido, si los padres les hubiera parecido un mal espectáculo, no hubiera podido seguir adelante, por lo menos por ese camino, ¿no? Hoy hay una cosa linda, me parecería bueno destacar, que es que la literatura, la poesía, las obras de teatros dirigida a los chicos, me parece que también tiene una gran fuerza en la formación de los chicos, de los niños. Y cuando hay, como usted dijo, una enseñanza de Kaf que uno quiere trasladar quizás a la poesía o al cuento, es como que lleva una enseñanza, una moraleja, una forma que puede construir algo en el chico. ¿Eso también lo tiene presente usted cuando escribe? Sí, lo tengo presente, yo le diría casi de manera inconsciente. No es que pienso conscientemente en eso, pero eso aparece, está en mí eso, entonces eso aparece siempre espontáneamente en lo que yo escribo. Yo pienso que la literatura y el arte en general siempre enseñan algo, siempre. Y que por eso creo que la literatura y el arte son fundamentales en la formación de una persona desde niños, ¿no? Y creo que lo que sí creo es que tal vez no sea bueno es que la enseñanza sea algo como demasiado explícito o demasiado dirigido, que no les deje la posibilidad de digerir ellos. Imaginar. Y pensar. Todo servido. Claro, sí. Perdón, no le escuché bien, Manuel. No le escuché lo que imaginar, dijo. Que ellos puedan imaginar. Poner la parte que falta. Que ellos puedan imaginar, que ellos puedan crear en su imaginación algo que uno no les dio absolutamente digerido, no se los dio completo. Que ellos puedan ser co-creadores, digamos. Y no darles algo totalmente masticado, donde uno dice, bueno, el significado de este cuento es esto. Claro, sí. Que no quede tan cerrado. El significado de este cuento va a ser diferente para cada lector, a lo mejor. Sí. Y cada lector va a descubrir qué es lo que ese cuento le enseña, porque siempre le va a enseñar algo, ¿no? Sí. Ahora, por supuesto, hay valores más que nos puede interesar más enseñar y otros menos. Eso depende de cada persona. Sí. A mí siempre me interesa poder llevar la mente hacia la idea de la libertad. Siempre me interesa que pueda aparecer de alguna forma la idea de una verdadera libertad. En ese caso, Adela, ahí tocamos un punto que es algo muy importante, que es el terreno de la creatividad. ¿Cómo sucede, en su caso, la elaboración? ¿Cómo se hace la elaboración de un cuento o de una obra de teatro? ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo se construye eso dentro de usted? Bueno, yo le puedo decir unas cuantas cosas, pero a lo mejor no le puedo decir todo porque ni yo misma lo sé. Porque hay algo siempre que siento que no depende del todo de mí. Yo le voy a decir todo lo que sé, sí. Pero yo no sé todo, digamos. Sí. A mí me surge una idea, por lo general a partir de algo que escucho, o de algo que veo, o de alguna experiencia que tengo. Sí. Por ejemplo, yo recuerdo claramente que muchas veces, al escuchar algunas enseñanzas de Kaf, a mí se me aparecían claramente algunas ideas que yo sentía necesidad de desarrollar en un cuento.
también me puede pasar escuchando cualquier persona. A veces me ha pasado escuchar a alguien por la calle diciendo algo y Ahí está. Está la idea. Queda una idea. Entonces después esa idea sigue como engrandeciéndose de alguna manera en mi imaginación. Empieza a tomar forma y aparece como un personaje que la encarna o un conflicto que encarna la idea, y se empieza a desarrollar. Y entonces viene el momento que yo hago borradores. Claro. En eso cada escritor es diferente. Yo siempre hago muchos borradores. Necesito hacerlos porque sé que de buenas a primeras no me va a salir nada que sea realmente interesante. Ajá. Hay otros escritores que tal vez sí, que se sientan y en una sentada escriben varias cosas. Claro. Yo no. Yo tengo que trabajar bastante. Sí. Y después desde de eso que tengo la idea hasta que puedo decir, bueno, ya está terminado, pasa un tiempo y ese tiempo es de borradores, de corregir, de mejorar, de tachar, de volver a escribir. No sé si le contesto lo que usted quería saber. Claro que sí, era eso. Usted en algún momento comentó un poco el sentido de la exposición de la literatura, ¿no es cierto? Que la diferencia aparece no hace demasiado tiempo, que originalmente la literatura era única. No existía una literatura para adultos y una literatura para niños. ¿Cómo se dio eso? Bueno, yo creo que por lo menos en Occidente, creo hasta donde yo sé que se dio de una manera que nos debe alertar en algo. La literatura para niños empezó en cierta época como una literatura para aleccionar sobre ciertas cosas que no tienen que ver con la literatura. Por ejemplo, Caperucita Roja. Caperucita Roja apareció para que las niñas o las señoritas o las mujeres jóvenes no salieran por ahí porque el lobo las podía atacar. Y eso del lobo era una metáfora. Claro. ¿Sí? Entonces aparecieron, eran como cuentos de admonición. No hagas esto porque te va a ir muy mal. El lobo te va a comer. Y además en los primeros cuentos de Caperucita Roja, el final no era como después, que viene el cazador y abre la panza de la abuelita, abre la panza del lobo y la saca la abuelita. En las primeras versiones de Caperucita, el lobo se comía a la abuelita. ¡Chao! ¿No? Dramático era. No había un escritor que salvaba, no había nada de eso. Gran parte de lo que se conoció como literatura infantil en un comienzo eran así como cuentos de advertencia. Si no haces esto que yo te digo, te va a ir muy mal. Claro. Yo creo que eso es lo peor que se le puede decir a los niños. Sí, no, los niños de ahora, por lo menos. Sí. Y después, con el correr del tiempo, estos cuentos aparecieron más o menos por la época victoriana. Pero después, con el correr del tiempo, empezó a hacerse una literatura para niños, dividida de la literatura para adultos, yo creo desde un punto de vista del marketing. Bueno, a ver, nos conviene hacer una literatura que podemos decir que es, no sé, de 6 a 8 años y poner esa categoría fija. Eso siempre es un invento, porque usted toma 100 niños de la misma edad y cada uno es distinto. Y depende de la experiencia lectora que tenga cada uno, si le leyeron en la casa, si no le leyeron antes de que él supiera leer, si en la escuela la maestra les lee o no les lee cuentos. Entonces, eso es muy artificial, es muy arbitrario. Y
está creado, yo creo, con una intención de marketing, lamentablemente. Claro. A ver cómo vendemos más. Porque hay muchos libros que ustedes ven que podrían ser tanto para niños como para adultos. Y a veces los adultos les da vergüenza decir que los leen y que los disfrutan. Claro, que somos algo niños también. Sí. Sí. De paso, me parece que también, dentro de la creatividad, así, si bien la literatura es una sola, es como que el escritor tiene que conocer un poco el alma, el interés del niño, el juego del niño, el espíritu del niño para llegar a esa conciencia, a ese corazón. Por supuesto. O sea, la literatura es una sola, podemos decir, pero hay parte de esa literatura que a los niños seguramente no les va a interesar, claro, porque habla de muchas cosas que todavía no conocen, que no son de su interés, no porque sean superiores, sino porque no son de su interés. Y hay otras cosas que sí les interesan mucho. Entonces me parece que sí, que escribir con la idea de dirigirse a lectores niños habla de una sintonía con ellos, ¿no? Sí. Que me parece que es a lo que, sí. a lo que usted apuntaba. Así es, así ¿no? es. Hay algo interesante que usted dijo en algún momento. Yo me siento un poco las dos cosas. Me siento un poco adulta y me siento un poco niño. Entonces está en condiciones de diferenciar realmente qué es lo que puede llegar a uno y a otro, ¿verdad? Creo que sí. Creo que por algún motivo que no sé bien cuál es, tengo mucha empatía con los niños. Uh-huh. Me resulta muy fácil, casi natural, ponerme en el lugar de ellos. Claro. Y poder darme cuenta si algo va a ser de su interés o no. No sé cómo es eso, pero es así, para mí, ¿no? Sí. Dolly, otra pregunta. ¿Y ahora los proyectos de aquí en adelante? ¿Hay? Sí, por supuesto. Por supuesto. Yo creo que si el día que uno no tenga más proyectos de nada... Se acabó. Ya está. Me parece que lo que nos mueve en la vida, bueno, es mucho esto de mirar hacia adelante y tener el deseo de hacer algo que puede ser millones de cosas diferentes, ¿no? Pero en mi caso siempre es, en general, escribir algo más, ¿no? Sí. Yo tengo la sensación de que hay mucho todavía que no he escrito y que me gustaría poder escribir. Eso por un lado. Y por otro lado también, siempre, bueno, trato de hacer algo para que los libros se puedan difundir más, para que lleguen a más lectores, para que más niños tengan posibilidad de tenerlos a su alcance. Claro. Eso es algo en lo que también trabajo. ¿Alguna idea sobre los audiolibros? No conozco mucho el tema, pero me parece interesante. Me parece que es interesante porque bueno, también puede permitir a algunos que no, más allá de los que tengan dificultades auditivas, que no los van a leer, por supuesto. Me parece que es muy bueno poder escuchar un cuento. Me parece que no solo es bueno leerlo, sino también es bueno escucharlo. Y no todos tienen alguien que se ofrezca para leerles un cuento o que lo haga. Para mí el mundo ideal sería el mundo donde los adultos siempre pudiéramos estar contándole cuentos o leyéndoles, si no sabemos contar, leyendo cuentos a los niños, ¿no? Y de hecho hay muchos que lo hacen. Yo conozco muchos clubes de abuelos que se encuentran y van a lugares donde hay niños y les leen cuentos.
clubes de jubilados. Conozco mucho de esa actividad, pero no llega a todas partes. Claro. Entonces, bueno, si hay, aunque sea un audiolibro que a un niño le puede permitir escuchar un cuento, me parece maravilloso, Vale. ¿no? Sí. Bueno, Dolly, nos vamos a despedir ya porque ya estamos en el tiempo establecido para esta entrevista. Así no que con yo los quisiera, temas, no claro, estamos en el no. final de los temas. No, pero falta mucho. Quedó mucho todavía en el tintero. Pero bueno, yo quisiera despedirme volviendo a mencionar que es Adela Bash, es escritora, es miembro de CAF, se ha especializado en la literatura para los chicos, especialmente obras de teatro y cuentos. Y poemas. Y poemas. Poemas. Si hay algo más que yo pueda hacer por el programa, por ustedes, en cualquier momento, estoy a su entera disposición. Sí, la vamos a buscar otra vez para seguir conversando. Ningún problema. Muchas gracias, Dolly. Entonces, y Un gusto. Yo les agradezco a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Gracias. No, gracias, Dolly. Primera. Tres morrongos elegantes de bastón, galera y guantes, dando muchas volteretas, prepararon sus maletas. Miau, 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 michi, michi, miau. Toda la ratonería preguntó con picardía: michifuses, ¿dónde van? Nos vamos a Tucumán. Miau, 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 michi, michi, miau. Pues les han pasado el dato que hay concurso para gato. Los tres michis allá van, entran vía Tucumán. Con cautela muy gatuna cruzan la mate de luna y se tiran de cabeza al concurso de belleza. Miau, 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 michi, michi, miau. Mas como el concurso era para gato y chacarera, los echaron del salón sin ninguna explicación. Miau, 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 michi, michi, miau. Volvieron poco después las galeras al revés, con abrojos en el pelo y las colas por el suelo. Miau, 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 michi, michi, miau. Le maullaron la verdad a toda la vecindad. Tucumán es feo y triste porque el gato allá no existe. Los ratones escucharon y enseguida se marcharon. Los ratones allá van, entran vía Tucumán. Se ha escuchado una canción infantil de María Elena Walsh, Chacarera de los Gatos. Esta compositora nació en Villa Sarmiento, en la provincia de Buenos Aires, en 1930, y murió María Elena Walsh el 10 de enero de 2011. Fue poetisa, escritora, cantautora, dramaturga y compositora argentina, considerada en su tiempo como mito viviente, prócer cultural y blasón de casi todas las infancias. Recibió un premio Konex en 1981, una distinción como ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires en 1985 y premio de honor de la Sociedad Argentina de Escritores. Chacarera de los Gatos, de María Elena Walsh. Bueno, estamos en el tercer bloque de nuestro programa de CAF, Caminemos Juntos. Y hoy vamos a hablar de un personaje muy especial. Bueno, en realidad siempre hablamos de personajes especiales. Claro.
Pero vamos a hablar de alguien que es un médico, pero no vamos a hablar de los médicos, tampoco vamos a hablar de la medicina. Vamos a hablar de un médico que es muy especial, y este es Patch Adams, cuyo nombre particular es distinto y ya lo vamos a mencionar, pero por ahora simplemente vamos a decir esto. Este es un personaje muy especial porque es el que es reconocido mundialmente como el precursor de la risoterapia, es decir, la terapia de la risa. Y ha hecho una obra extraordinaria que incluso se hizo una película con la vida de él, o digamos con pantallazos de la vida de él, filmada en 1998. Y para quien no la ha visto, la recomendamos porque realmente vale la pena. ¿Cuáles son sus características? Sí, primero quería hablar también de esa película, que posiblemente muchos oyentes hayan escuchado hablar, decir de Patch Adams, o hayan visto la película de 1998, en la cual el actor Robin Williams, el famoso Robin Williams, interpretó el principal papel de Patch Adams. Este señor se llamaba Hunter Doherty Patch Adams, conocido generalmente como Patch Adams. Nació en Washington, D.C., en 1945, aún vive. Y es un médico estadounidense, activista social, diplomático y escritor. Como se dijo recién, su característica es que se inclinó y promocionó la risoterapia. Pero él fue una persona, desde chico, un poco sufrido, una vida sufrida. Perdió a su padre después de la guerra de Corea, cuando él tenía 6 años. Volvió a Norteamérica con su madre, él estaba en Alemania, volvió a Norteamérica con su madre ¿Y hermanos? y hermano, y resulta que tuvo como una infancia y adolescencia bastante crítica, digamos así, porque no se adaptó y tuvo mucho rechazo, mucha resistencia, quizás de parte de su entorno, de sus compañeros, del medio en el que estaba, por lo cual él intentó varias veces el suicidio. 3 veces. 3 veces intentó suicidarse. En vista de esta situación, la madre lo llevó a un hospital psiquiátrico, en el cual también tuvo que compartir una habitación con un señor, según cuenta él, que era bastante difícil. Estaba desequilibrado, gritaba, a ver cómo era. Bueno, este señor se llamaba Rudy. Y resulta que tenía fobias y tenía miedo de las ardillas, tenía miedo de los cucos, tenía miedo de un montón de cosas y sobre todo comía papel higiénico. Sí. Entonces, y hablaba todo el día o gritaba porque se asustaba de cualquier cosa. Entonces Robert Williams, que compartía la habitación con él, tenía 2 alternativas. Patch Adams, perdón. Tenía 2 alternativas. O trataba de apartarse de él y hacerlo callar de alguna manera, o compartir de alguna manera con él. ¿Y cuál es la forma que encontró? Jugar con él. Y a través del juego, poco a poco, lo fue ayudando a superar, es decir, las fobias que este hombre tenía. Y después comienza otra etapa de su vida. Ahí se dio cuenta justamente que una persona tan difícil, porque estaba desequilibrado y, como se dijo, con miedos y muchos temores de distintas cosas de la vida, se dio cuenta que podía relacionarse con las personas de otra manera. No era la manera de hacerse entender con alguien, sino de tal vez hacer compartir, reír, disfrutar de un momento. Por lo menos con esa persona fue así. Después de graduarse, este señor empezó sus estudios, pero después de graduarse en 1963, en la secundaria, empezó cursos de premedicina en la Universidad George Washington.
y así empezó a inclinarse y obtuvo su título de doctor en medicina en la Universidad de Virginia en 1971. Él empezó, quizás así como sus estudios, ya a encontrar una nueva beta, que era atender a los pacientes. No solamente atenderlos clínicamente, atenderlos profesionalmente, sino atenderlos en la parte humana, que esa es realmente su fuerza, su valor, su dinámica que tiene la vida. En realidad tuvo bastantes particularidades. Fíjense, por ejemplo, él se encerraba, mucho tiempo se encerró entre rejas para entender qué se sentía estando entre rejas y por qué la gente estaba entre rejas. A partir de ahí, él se transforma en un activista social, ¿no es cierto? Pero después, poco a poco, se fue dando cuenta de que la medicina era realmente un comercio y eso le chocó a él profundamente. Y en sus propias palabras decía, curar puede ser un intercambio de amor y no una transacción económica. Tal cual, porque él sostuvo y sostiene que en la medicina tradicional, en las escuelas, no se enseña a amar. Y no se enseña no solamente en las universidades, en las escuelas y en distintos organismos e instituciones. Él dice así, palabras asignadas a él. Ninguna escuela enseña que el amor es lo más importante en la vida. Y ninguna universidad enseña que la compasión es lo fundamental. Por lo que aspiro a desarrollar una currícula médica que tenga entre sus prioridades la enseñanza de la compasión. Esas son las palabras de Patch Adams. Él en realidad, desde este punto de vista, visto desde afuera, él trataba de hacer una reforma social a través de la medicina. ¿Por qué? Porque él poco a poco se transformó en un crow, en un payaso. Y cuando visitaba a sus pacientes, sobre todo a los niños, él se disfrazaba de payaso y a través de la risa conseguía cosas que la terapia tradicional no conseguía. Y fíjense cómo hace una obra social. Él todos los años conseguía hasta 20 personas de distintas partes del mundo que compartían su idea y que lo acompañaran a distintos países para visitar hospitales, auspicios, entidades donde estaban alojados los niños, entidades de bien público, con el objetivo de llevar la alegría, llevar el entusiasmo y llevar el sentido de la vida visto en otra dimensión. Y con eso obtenía muchas curaciones o sanaciones, a través de la forma en que él llegaba a sus pacientes y no en la forma simplemente con que los trataba médicamente. Claro. Bueno, eso es justamente el valor humano que tiene con la gente, ¿no? Bueno, hacemos un pequeño corte ahora, los invitamos a disfrutar un poquito de música y regresamos enseguida para seguir caminando juntos.
Ambientando el tema de este tercer bloque, hemos escuchado la banda sonora de la película Patch Adams. Esta fue una película realizada en 1998, fue dirigida por Tom Shadyac y protagonizada por el conocido Robin Williams. La película está basada en la historia de la vida del Dr. Hunter Patch Adams. La película fue un éxito en taquilla, ganando en total más del doble de su presupuesto en Estados Unidos. Esto escuchado es la banda sonora, el tema principal de la película, compuesta por Mark Shaiman, un compositor estadounidense que es letrista, arreglista estadounidense y que se ha dedicado a la música para televisión, para teatro y películas. Continuamos entonces con el programa Caminemos Juntos, programa de CAF. Y estábamos hablando de un médico muy especial, de Patch Adams, como es el sobrenombre y por todos conocido, y además con el título de la película. Una de las características y aspectos fundamentales de él es que él estaba convencido de que la salud de una persona no puede separarse de la salud de la familia, de la comunidad y del mundo. Funda por ello el Instituto Gerson Gates, no sé si está bien pronunciado, que es una asociación con fines de lucro y para huérfanos. Pero este fue funcionando como instituto, como hospital durante 12 años. En realidad, él soñaba con un lugar para la cura que sea gratuito, que no tenga las características de un hospital, que las personas se sientan bien, que se sientan a gusto y que realmente reciban amor junto con los medicamentos. Quizá una de las razones también que lo mueve a esto es que, según él mismo dice, cuando uno va a los hospitales, a las clínicas, quizás entra como en un ambiente oscuro, un ambiente duro, a veces no es muy feliz entrar en esos lugares, no siempre, ¿no? Y a veces también los médicos, según lo que él cuenta, hacen una atención quizás podríamos llamar mecánica, en algunos casos. Por supuesto, todos conocemos médicos excepcionales que tratan a uno realmente como un ser humano y es grandioso. Pero muchas veces no ocurre así. Por eso él quería cambiar esa imagen, esa característica, esa atmósfera que tienen los hospitales, las clínicas y el trato un poco quizás frío de parte de los profesionales. Entonces, esa intención es la que lo lleva a cambiar tanto las cosas, que da vuelta, o quiere dar vuelta, todo el asunto. Yo creo que parte de eso nace de su propia experiencia, por el hecho de haber estado internado y en un lugar quizás bastante difícil, con personas que no estaban bien de la cabeza, y era en lugar de aislarse, de separarse del ámbito del medio, se hace amigo del compañero que le toca en la habitación y resuelve divertirse en el buen sentido, es decir, ayudar al otro a salir de esa condición para que se mejore. Entonces creo que lo que él logra en parte, en forma particular en ese momento, nace en él una idea que es todo lo que se te viene comentando, de expandir esa idea de la risa, de la expresión de la dicha, de la alegría. Por ahí vimos alguna documental, si es que mal no recuerdo, donde dice que las personas que tienen problemas psíquicos, psiquiátricos, no tienen buen humor. Entonces, dando vuelta la cosa y viéndola desde el punto de Patch Adams, él trata a través de la risa, a través de la alegría, justamente revertir esa situación. Y
yo estoy seguro, aunque no lo he leído completo, no estoy documentado suficientemente, que fue bastante su experiencia personal, no solo ayudando a otros, sino lo que le pasó a él personalmente. Él, de acuerdo a lo que dice Feri, en realidad con ese sentido y ese espíritu viaja por distintas partes del mundo. E incluso podemos decir que llegó hasta la Argentina a visitar algunos hospitales y sobre todo en el partido de San Martín, en Buenos Aires, ¿no es cierto? Es decir, llevando su dinámica, junto con muchas otras personas que lo asistían de distintas partes del mundo con el mismo espíritu. Ya en los últimos tiempos, quizás ahora todavía, él se dedica a dictar conferencias. Y todo lo que él recauda por esas conferencias, que en realidad le están pagando 40.000 euros por cada una de esas conferencias, que es bastante mucha plata, él la dedica exclusivamente para el instituto que él había creado. Porque, es decir, no toma para sí absolutamente nada. Y fíjense algunos de los títulos de sus conferencias. Por ejemplo, el poder de la sonrisa. Otro, ¿cuál es tu estrategia para el amor? Otro, todo es posible. Y en Lima, en el 2010, en un curso internacional, dicta un curso denominado Amor en la atención de la salud al paciente con cariño. Sí, muy lindo. Claro. Yo me acuerdo unas escenas de la película Patch Adams, donde el protagonista, el actor Robin Williams, entra disfrazado de payaso, con el bonete, con la nariz así redonda y grande, pintado a la boca y toda la faz, para alegrar a unos chicos que estaban enfermos allí postrados en una cama. Y eso les causa tanta alegría a los chicos que empiezan a divertirse. Es como una fiesta en ese momento que pasan en el hospital. Quizás, y esto yo lo pienso, quizás la risa ayuda realmente para sanar, ayuda para la terapia, para asumir con buena actitud todas las circunstancias que a uno le toca vivir. Pero quizás también, y esto lo pienso yo nada más, es que en los momentos terminales, porque hay momentos terminales, la risa sirva para que no sea un drama la muerte, sino que hasta podría uno hasta morir alegremente, ¿no? Sería todo un trabajo para despedirse de la vida en forma alegre. Por ejemplo, acá en Santa Rosa, en el hospital de Santa Rosa, acompañando una noche a una persona, fui testigo, digamos, voluntario, de cómo una médica atendía a una persona que se había accidentado. Y cómo lo hablaba y cómo lo fue llevando, cómo lo ayudó, cómo le sacó los datos que ella necesitaba. Y me llamó muchísimo la atención casi maternal, diría yo, de cariño, de buena presencia, hasta de alegría. Por ahí no sé si se contó algún chiste. Y la persona se fue como recuperando gradualmente, hasta que terminaron, que parece que él la conocía, la doctora, por una razón de trabajo. Pero extraordinario, porque cuando lo empieza a atender no sabe quién es simplemente un accidentado. Bueno, para mí fue un ejemplo porque era la noche, vaya a saber cuántas horas de guardia llevaba esa doctora, y la atención con ese paciente es como si fuera la única persona del mundo que tenía que ayudar. Realmente me dejó impactado. Así que creo que lo que nos contagia a alguien como Patch Adams se va irradiando, va cambiando los paradigmas, hace que la vida sea distinta con pequeñas cosas. Claro, y no creo que sea fácil hacer esas pequeñas cosas, ¿no? Cuando las circunstancias están apretando, yo veo que los médicos corren de un lado para el otro, hay muchos accidentados, muchas personas para atender, algunos apurados también para que lo atiendan.
Y hay personas así como la que contó Félix que tienen un ánimo inquebrantable y que realmente levantan el ánimo de todos. Sí, algo más para terminar. Sí, para terminar, digamos que a él siempre le preocupó la atención del paciente, la atención a través de la risa y a través del amor. Y él se propuso como propósito, como era médico, e integraba, no me acuerdo qué tipo de organización gubernamental que le daba cierta influencia, una currícula en las universidades de medicina donde se inculcara o se creara una materia donde se enseñara a atender al paciente con amor y con toda la deferencia de un ser humano y no como una transacción comercial, como él lo decía. Muy linda. Bueno, hemos llegado aquí, creo que este ya es el final. Vaya también nuestro homenaje a través de este relato a todos los médicos y a todos los que hacen tanto por sostener la vida. Continuamos en Caminemos Juntos el próximo domingo y están ustedes todos invitados. Gracias por vuestra compañía y por todo el apoyo que también recibimos de parte de ustedes.